Buenos días con todos. Hoy nos encontramos con el abogado Jorge de Olave Gárate, que nos ayudará en esta entrevista para el curso de Derecho Penal. Buenos días. Empezaremos con la primera pregunta. Sí, correcto. Bueno, la primera pregunta, y a modo de introducción a las siguientes, es, para usted, ¿qué es el delito? Más allá de un concepto establecido en la norma, ¿qué es el delito? ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bueno, como ustedes saben, el derecho penal es súper amplio, súper magnífico. Creo que es una de las disciplinas del derecho más importantes, al menos en un país subdesarrollado como el que vivimos. Y bueno, las acepciones, los conceptos de qué es el delito son muchos, definitivamente. Hay muchos autores, tratadistas, penalistas que lo definen pues de acuerdo a su criterio, de acuerdo a los estudios que han hecho, pero básicamente para mí el delito es la acción culposa o dolosa penada por la ley. ¿Para qué hacernos tanto mundo, tanta situación, cuando podemos resumirlo en dos o tres palabras? Así es que la respuesta sería esa, Mateo. Bien, Correcto, gracias. muchas gracias. La segunda pregunta, por favor. Sí, correcto. ¿Quién De acuerdo, pregunta? si quieres yo procedo. Sí, sí. De acuerdo. La segunda pregunta, a modo de continuar con esta línea, ¿no? de conceptos básicos, es, para usted, ¿cuáles son los factores, digamos, sociales, económicos, factores en general que contribuyen a la comisión del delito? Es decir, entendemos que en nuestro país existe un gran problema en el derecho penal y en el sistema de justicia, pero ¿qué factores contribuyen a la comisión de los delitos? Correcto. Sí, según mi criterio, considero que son muchos los factores, pero quizás hablar de factores me llevaría a, pues de repente transcribir, ¿no? Lo que los penalistas consideran cuáles son los factores, pero yendo al tema esencial del derecho penal, sobre todo en nuestra región, en nuestro país, este, respecto a tu pregunta, podría decirte que son, por ejemplo, las carencias económicas y sociales. Me parece un factor importantísimo que hay que subrayarlo y quizás ponerlo hasta en mayúsculas cuando hablamos del tema económico, ¿no? Sabemos y conocemos que la economía, pues, en nuestro sistema político y como país, ha calado hondo, ¿no? Últimamente y sigue calando y seguirá calando, no sé hasta qué punto, ya que como sabemos y conocemos, estamos pasando por una etapa súper triste, ¿no? Eh, entonces, el tema económico es tan importante para esto, ya que estoy seguro, y como ustedes también seguramente lo saben y lo seguirán analizando y estudiando, este, es pues quizás el tema más importante, ¿no? Para que existan la comisión de delitos, ¿no? Sobre todo en las clases, como llamamos, súper populares, súper pobres, ¿no? Que por necesidad recurren pues a cometer delitos, ¿no? Claro que desgraciadamente en el tema penal, la gente que incurre en estas situaciones, ya lo hace como costumbre y se malea totalmente, ¿no? Y pues llega a tocar bajos fondos, ¿no? Entonces ahí viene ya el tema de cuando se reprime el delito por parte del Estado, mediante la policía, mediante el Ministerio Público, llegan pues al penal, empeoran su situación en vez de mejorarlas, ¿no? Que ya es otro tema, ¿no? Ahora, otro factor que consideraría sería las influencias de grupos, ¿no? Eh, Cuando hablo de ese tema me refiero a
a las malas juntas, ¿no? A los malos amigos, que a veces te llevan a cometer delitos, ¿no? Pero igual, ¿no? Me tendría que remitir al primer punto, ¿no? Al tema económico, ¿no? Porque todo pues gira desgraciadamente en base a la economía, ¿no? Algún día cambiará esto, solamente, no sé, Dios lo sabrá. Ahora, el tema de la ignorancia, ¿no? La falta de educación, ¿no? Que en nuestro país, ¿para qué vamos a otro lado de otros países? En nuestro país es, pues, otra gran carencia, otra gran falta, ¿no? Que desgraciadamente nuestros gobiernos anteriores y mucho más allá, yéndonos hacia la historia, no se han preocupado, ¿no? Por realmente dar una buena educación a la gente, ¿no? Igual, de las clases más necesitadas, ¿no? Solamente quizás los que hemos tenido un poquitito de suerte y estamos donde estamos, ¿no? Estudiando, etcétera, etcétera, pero por la gran mayoría no tiene esa oportunidad, ¿no? Y aquí viene pues también el famoso Estado, ¿no? Los famosos gobiernos que nos han engañado y nos siguen engañando. ¿Qué haremos con nuestro país? Entre comillas. Otro tema sería el factor psicológico, ¿no? Hay gente que desgraciadamente creo que nace, ¿no? O hasta creo que hereda el tema de delinquir, ¿no? De poder, de hacer cualquier cosa mintiendo y después cometiendo delitos, ¿no? Entonces, creo que ya ese también es un tema que el Estado también debe preocuparse, ¿no? En poder hacer quizás centros de educación psicológica, cosas así, ¿no? Para poder reprimir el delito o contribuir a que no existan más delitos, no sé, son cosas así, ¿no? Entonces, eso sería respecto a esta pregunta que me haces, Mateo. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Y ahora, siguiendo con el tema y entendiendo que el Perú tiene el clima perfecto para, digamos, la comisión de delitos, que el sistema económico es precario, que hay muchas personas cuya situación social los lleva a delinquir y también existen otros problemas concomitantes, ¿no? ¿Cuál sería entonces, en contraposición, eh, o cuáles serían las principales falencias del sistema penal peruano? Porque entendemos que el clima social está pérfido, pero ¿cuáles son las falencias del sistema penal peruano que no permiten atenuar este clima, digamos, inseguro y digamos, malo, por así decirlo? Ah, ya, sí. Creo que es lo que sigue, ¿no? A la pregunta anterior, ¿no? Las principales falencias, ¿no? Del sistema peruano. Desgraciadamente, como comentaba, ¿no? Hemos sido engañados y seguimos siendo engañados por parte del Estado, ¿no? Entonces, el Estado peruano, en vez de hacer las cosas que debe de hacer, hace otras cosas realmente y no llega pues al punto principal para poder por lo menos empezar a atenuar lo que conversábamos hace rato, ¿no? Entonces, existen falencias definitivamente, ¿no? Algunas que puedo mencionar serían la falta de programas sociales, que si bien es cierto, existen, pero no se cumplen, ¿no? Ahora, el Estado definitivamente es inexistente, ¿no? O sea, no, solo es engaño y bueno, lo que ya sabemos, ¿no? El saqueo constante del Estado de parte de los mismos peruanos que hacemos que consiguiendo un pequeño trabajo o un gran trabajo, dependiendo uno cómo lo vea, se dedica, ¿no? A vivir del Estado y el Estado, pues eso es desgraciadamente una gran vaca lechera que se dedica a simplemente pagar los sueldos mensualmente, pero vayamos a la práctica, no hacen nada, ni existe nada, y así estamos. El otro tema sería principalmente las funciones, quizás podría decir, con las disculpas del caso, las funciones precarias que hace obviamente el Estado mediante el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? Que no funcionan como deben de funcionar, ¿no? Entonces, por ejemplo,
tantos casos existen, ¿no? Por ejemplo, por la televisión, ¿no? Matan a un joven, matan a un papá entrando a su casa y interviene el Estado mediante la Policía Nacional, mediante el Ministerio Público y eso queda en el olvido, queda simplemente, como dicen, ¿no? Investigación. Y pasan meses, pasan años, los deudos, los familiares hasta se cansan de reclamar, de pedir, como se dice, justicia, y ahí viene todo lo demás, ¿no? Los mismos y propios abogados, somos aves de rapiña, que simplemente lucramos, ¿no? Con la pena, con la necesidad de esas personas que han sufrido y sufren, ¿no? En carne propia la comisión de delitos, ¿no? Eso se ve, pues, a diario, ¿no? Sobre todo en Lima, ¿no? Que es una gran ciudad que está simplemente comparada, a mi criterio, como la gran selva de cemento, ¿no? Y cundida por provincianos que han ido de todo el Perú y ahora hasta los extranjeros, como sabemos, y eso es una ciudad totalmente caótica, como ya sabemos, y no hay justicia. ¿Qué será realmente? Es una cosa para pensarlo y para discutir y quizás ir por horas, ¿no? Y tratar de poder cambiar esa situación que es lamentable. Y también, ¿no? Ya en otras ciudades del Perú. Y bueno, para concluir tendría que decir también la carga procesal, ¿no? Que, que se hace evidente, ¿no? Tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, ¿no? Como ustedes saben, chicos, el Ministerio Público, entre comillas, investiga el delito y sanciona el delito el Poder Judicial, ¿no? Y bueno, los dos entes, los dos grandes pilares de la justicia en el Perú funcionan desgraciadamente mal y súper mal. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Y para concluir diría que, bueno, ojalá algún día cambien las cosas, ¿no? Está en nosotros también, ¿no? Poder intentar cambiar y seguir así adelante, no queda otra cosa. Muchas gracias, gusto de conocerlos y un saludo. Listo, muchas Hasta gracias. luego, gracias. Muchas gracias, igualmente.